Hola, voy a iniciar con esta presentación que forma parte de las actividades del trabajo de tesis por comité tutorial. Bien, para iniciar podemos mencionar dentro de los antecedentes el interés inicial de esta tesis y es que la matemática educativa, uno de sus objetos de estudios es la forma de razonar de los estudiantes. Además, históricamente en México hemos tenido un rezago educativo en la asignatura de matemáticas. También una parte del interés inicial es que en muchas ocasiones los alumnos consideran esta materia como aburrida o tediosa. Una forma de atender estas problemáticas señaladas es a través del concepto de creatividad, y es que esta es un área que recientemente ha tomado una especial relevancia. Por ejemplo, tenemos las aportaciones de Sheffield, quien nos menciona que la creatividad se compone de tres elementos: la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. Sinclair, Freitas y Ferrara nos van a mencionar que la creatividad es una acción que se toma en un contexto. Sin embargo, esa acción no se agota ahí, sino que hay más cosas detrás de. Otros autores como Weisberg nos van a hablar de que la creatividad tiene las características de ser habitual, ordinaria, incremental, consciente y hasta evolucionaria. Por otro lado, hablando ya de creatividad en matemática educativa, autores como Sheffield nos van a mencionar que la creatividad no es algo que aparezca de manera espontánea, sino que debemos nosotros como docentes fomentarlo en los estudiantes. Además, la construcción de ambientes de aprendizaje adecuados para la creatividad va a formar parte fundamental para que ésta aparezca o no, o para que se fomente o no. Autores como Sri Raman van a mencionar que la creatividad es incluso parte de la misma naturaleza de las disciplinas como las matemáticas, ya que ayudan a que la disciplina se vaya desarrollando. Después del análisis de la literatura, se procedió a hacer una pequeña exploración preliminar a través de dos ejercicios que se le aplicaron a un grupo de alumnos, justamente para ver de qué maneras creativas respondían estos problemas que están ahora en pantalla. Aplicar este instrumento fue muy ilustrativo porque se obtuvieron tanto respuestas que se esperaban como respuestas que no estaban dentro de lo planeado y que forman parte justamente de un pensamiento creativo. Este primer caso que vemos aquí es una respuesta que se esperaba. Se tenía que cortar la cuerda a lo grueso, unir ambos extremos y así se obtendría una cuerda del doble de largo. En este otro caso, el alumno estuvo influido por su contexto y cuando se le mencionó una torre, bueno, pues esa persona o ese alumno pensó en una torre de estas de luz y su forma de resolver el problema fue otra. Esta exploración preliminar sirvió para identificar algunos fenómenos que van a ser importantes posteriormente. Por ejemplo, me di cuenta que un mismo problema puede ser interpretado desde diferentes perspectivas, aun cuando los estudiantes se encuentren en un mismo grupo. También hay que reconocer que la creatividad no es una característica única de personas genio, como algunos autores señalaban. También me ayudó a darme cuenta que existen varios factores que van a influir en la construcción de una interpretación creativa. Y un ejemplo claro es el que se mencionó anteriormente, en donde el contexto jugó parte fundamental para la construcción de la respuesta. Bien, a partir de esto se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué forma se manifiestan algunas características del pensamiento creativo en el análisis de sucesiones en estudiantes de telesecundaria? Y en cuanto al objetivo, se plantea describir formas de resolución en problemas matemáticos de patrones y sucesiones, en donde se manifieste la creatividad en estudiantes de telesecundaria para identificar beneficios de incluir la creatividad en la asignatura de matemáticas. Estos son algunos de los pasos o la ruta a seguir en la elaboración de esta tesis. Justo ahora me encuentro aquí en la aplicación del
instrumento 1 que a continuación analizaremos. Este primer instrumento consta de 5 reactivos o 5 puntos. En estas dos primeras actividades, los alumnos se van a enfocar a dibujar la figura que completa la sucesión y a describir de manera breve cómo es que estas sucesiones van creciendo o aumentando. En este tercer reactivo, los alumnos ya no van a dibujar, sino que se van a enfocar más a describir de qué manera estas figuras crecen y un poco para detonar la parte creativa, se les solicita que ellos mencionen forma de qué le encuentran a estas figuras. Posteriormente, en el inciso 4 se les presenta la siguiente imagen y ellos tienen que escribir características que identifiquen en la presente sucesión. Finalmente, en la instrucción número 5, los alumnos van a crear su propia sucesión de figuras. Para ello, adquirí este material, que son pequeños cubitos de madera que los estudiantes van a manipular para que ellos puedan crear su propia sucesión. A estas sucesiones les voy a tomar una foto. Cabe resaltar que este primer instrumento es una adaptación, tiene algunas preguntas y sucesiones retomadas de otros trabajos a los cuales hago referencia propiamente en el documento escrito. Finalmente, ¿qué sigue? Bueno, pues actualmente estoy aplicando este instrumento que compartí, sin embargo, aún no termino, tengo que continuar con esta aplicación. Posteriormente, tendré que analizar las respuestas que se plasmen en ese instrumento y aquellas respuestas que se vean interesantes o en las cuales se pueda profundizar, bueno, pues se van a retomar, se va a seleccionar una muestra y se va a aplicar un pequeño cuestionario, que es una entrevista semiestructurada para profundizar en la manera en que los estudiantes resolvieron los diferentes problemas. Una vez que se tengan esos dos instrumentos, el cuestionario y el instrumento 1, se analizará la información pues, para establecer algunas categorías de análisis en el documento.